El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre afirma que la fe no es cumplir con deberes religiosos y pide discípulos enamorados. León XIV ha sido recibido entre aplausos por cientos de personas en Castel Gandolfo. Y destaca la labor de quienes hacen ver el mundo desde la calle. El Santo Padre ha nombrado al nuevo encargado de dirigir la Comisión Pontificia que combate los abusos sexuales. Y comparte un mensaje a los peregrinos en histórica misa en la Catedral de Canterbury. El arzobispo de Hermosillo en México lamenta la dolorosa tragedia del asesinato de una madre y sus 3 hijas. Realizarán acto de desagravio por robo de hostias consagradas en una iglesia de Guadalajara. Obispos panameños preocupados por el Canal de Panamá, la violencia en el país y el dolor de la migración. Y por último, obispo de San Francisco en Argentina responde a Javier Milei: para los cristianos, justicia social no es solo distribucionismo a cargo del Estado. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana es un gusto saludarle a través de estos servicios informativos de Ver y Creer. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, comenzamos con las noticias ocurridas en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio con información del Santo Padre, con información apostólica para darle a conocer que León XIV explicó que la fe no consiste solo en cumplir deberes religiosos y dijo que el mundo y la Iglesia Católica necesitan discípulos enamorados que den testimonio del reino de Dios donde quiera que se encuentren. La Iglesia y el mundo no necesita personas que cumplan con sus deberes religiosos mostrando su fe como una etiqueta exterior. Necesitan más bien obreros deseosos de trabajar en el campo de la misión, discípulos enamorados que den testimonio del reino de Dios donde quiera que se encuentren. Así lo dijo durante el rezo del Ángelus del pasado domingo. León XIV ofreció un mensaje de aliento a una joven madre italiana de 3 hijos, preocupada por la guerra, y le aseguró que su clamor es un grito que llega al corazón de Dios. Es la primera respuesta del pontífice a los lectores de la revista Plaza de San Pedro, publicación mensual de la Basílica Vaticana. La oficina de prensa del Vaticano informó que León XIV se estrenó así en la sección Diálogo con los lectores, en la edición de este mes dedicado al jubileo de los jóvenes, y ha sido titulada Sé una renovación para la tierra. En otras noticias, cientos de personas se congregaron el pasado domingo 6 de julio en las inmediaciones de las villas pontificias de Castel Gandolfo, a unos 40 kilómetros de Roma, para dar la bienvenida al Papa León XIV, quien llegó a esta localidad italiana a orillas del lago Albano para iniciar un periodo de descanso. La escena fue captada por la televisión pública italiana RAI, que mostró al pontífice llegando a pie y sonriente en torno a las 5 de la tarde, hora local. Antes de ingresar a la residencia pontificia, el Santo Padre se acercó a los fieles, bendijo a varios bebés y estrechó sus manos en un clima de cercanía y de calidez. El Papa agradeció el sábado el trabajo que desde hace 3 años lleva adelante l'Osservatore di Strada, la revista que es distribuida una vez al mes en la Plaza de San Pedro con el subtítulo El Diario de la Amistad Social y de la Fraternidad. Su labor es importante porque nos ayuda a recordar que el mundo también debe verse desde la calle.
con la valentía de cambiar de perspectiva, rompiendo los patrones y las convenciones que, a menudo, nos impiden ver y escuchar verdadera y profundamente la voz de quienes no la tienen, expresó el pontífice en mensaje a los responsables de este medio que salió por primera vez el 29 de junio de 2022. Su Santidad el Papa León XIV ha nombrado al arzobispo francés Thibault Verny como nuevo presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, en reemplazo del cardenal Sean Patrick O'Malley, quien dirigió este organismo desde diciembre de 2014. El nombramiento fue dado a conocer el pasado 5 de julio a través de la oficina de prensa de la Santa Sede. También deseo honrar a nuestro difunto Santo Padre, el Papa Francisco, quien inició la Comisión Pontificia en 2013, la cual ha establecido políticas y procedimientos para la protección y salvaguarda, siempre conscientes de la importancia del reconocimiento, la resolución y la paz para todas las personas afectadas por el abuso, señaló León XIV. El Santo Padre León XIV envió una carta de felicitación al cardenal estadounidense Raymond Burke por sus 50 años de sacerdote y le agradeció por su diligente servicio a los dicasterios del Vaticano. Al celebrar el jubileo de oro de su ordenación sacerdotal en Roma, la cual recibió como sacerdote de la diócesis de la Croce, señala la carta del Papa León escrita en latín que el cardenal Burke compartió en su cuenta de X. En una noticia procedente de Inglaterra, le informo que fieles católicos llenaron la Catedral de Canterbury en Londres la tarde del pasado lunes para participar en la celebración eucarística, una misa histórica con bendición papal y la liturgia eucarística celebrada por el nuncio apostólico en honor a Santo Thomas Becket y el traslado de sus reliquias en 1220. Desde finales del siglo XX, los líderes anglicanos de la catedral han permitido que la parroquia católica local de St. Thomas of Canterbury celebre el traslado de las reliquias cada 7 de julio con una misa en el altar mayor. En su mensaje a los peregrinos, el Papa oró para que en este año jubilar los fieles reunidos fuesen verdaderos peregrinos de esperanza y les aseguró sus bendiciones espirituales y que ofrezcan sus devociones a Santo Tomás de Canterbury en el lugar de su martirio. El Papa León XIV recibió como obsequio 2 vehículos eléctricos diseñados con los más altos estándares de seguridad y sostenibilidad, que podrán ser transportados en avión y le acompañarán en sus desplazamientos internacionales, según reveló en un comunicado la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. La entrega se realizó el pasado 3 de julio en el marco de un encuentro privado celebrado en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, con la participación de una delegación de la empresa Excelentia y del grupo Club Car, responsables del proyecto de ideación de los vehículos. En información procedente ahora de España, le damos a conocer que a los pies del santuario de Nuestra Señora de Covadonga, en Asturias, más de 1,700 jóvenes católicos procedentes de 28 países se dieron cita por segundo año consecutivo en la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, con el firme propósito de emprender una nueva reconquista, la de los corazones. Desde la tarde del viernes 4 de julio, un ambiente de alegría, cantos, abrazos y reencuentros envolvió los alrededores de la Santa Cueva y de la majestuosa basílica, enclavada en el imponente paisaje montañoso de los picos de Europa. Con mochilas, estandartes y rosarios en mano, los primeros peregrinos comenzaban a llegar, dispuestos a vivir 3 días de intensa experiencia de fe. La Oficina del Sínodo del Vaticano ha informado que los informes finales de los grupos de estudio del Sínodo de la Sinodalidad, incluyendo opiniones sobre las diaconisas y cuestiones doctrinales convertidas como la inclusión LGBT, se han propuesto hasta finales del año. Los grupos de estudio
formados por el Papa Francisco para examinar temas que él retiró de la mesa de discusión en la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad, celebrada en octubre de 2024, tendrán hasta el 31 de diciembre para presentar sus resultados finales, una prórroga de 6 meses respecto al mandatario original del 30 de junio, según la Secretaría del Sínodo. Ahora, en noticias procedentes de República Checa, le informamos que el arzobispo de Olomouc, Monseñor Josef Nussik, se ha visto obligado a suspender temporalmente la obligación de participar en la misa dominical debido a la escasez de sacerdotes. Debido a la escasez de sacerdotes, les ruego que si el domingo no hay misa en su parroquia, celebren la misa dominical en una parroquia vecina o asistan a un servicio de la palabra dirigido por un diácono. También es posible aprovechar la misa del sábado por la tarde, dijo Monseñor Nussik en una carta que fue leída en todas las parroquias de la arquidiócesis el pasado domingo 29 de junio al final de las misas. Pues qué lamentable, ¿no?, lo que está ocurriendo en República Checa. Aliados del nuevo gobierno sirio y otros actores no estatales han continuado la violencia y la discriminación contra cristianos, drusos y musulmanes, chiitas, según dio a conocer un nuevo informe de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional. Los rebeldes sirios, muchos de los cuales estaban afiliados a Hayat Tahrir al-Sham, derrocaron al expresidente sirio Bashar al-Assad a finales del 2024. El informe señala que miembros de HTS, muchos de ellos combatientes extranjeros, participaron en asesinatos masivos y otras formas de persecución contra minorías religiosas durante el derrocamiento de Assad y han continuado con violaciones tras tomar el control del gobierno. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la Santa Sede, en Europa y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Avanzamos. Comencemos ahora el recorrido de los sucesos que han ocurrido en América y en México, así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. El asesinato de una madre y sus 3 hijas en el estado de Sonora ha conmocionado el país. En un comunicado, Monseñor Ruy Rendón Leal, arzobispo de Hermosillo, aseguró que, como iglesia, elevan su oración a Dios nuestro Señor por estas hermanas nuestras que han sido privadas de la vida, por sus familiares y seres queridos, pero también por nosotros, a fin de que, asumiendo nuestra responsabilidad, nos convirtamos en constructores de paz, en medio de una sociedad marcada por la inseguridad y la violencia, e hizo un llamado a no solo señalar culpables de la misma, sino intensificar la reconstrucción del tejido social. En más noticias de México, ahora concerniente a Guadalajara, le informamos que se va a celebrar un acto de desagravio en el Templo Expiatorio de Guadalajara, en Jalisco, luego de que el pasado 4 de julio se registró el robo de un copón con hostias consagradas, las mismas que fueron luego recuperadas, gracias a Dios. A través de un comunicado fechado el 6 de julio, el padre Roberto García de la Mora informó que ese viernes fue violentado el sagrario del templo expiatorio y que de allí se sustrajo el copón que contenía numerosas hostias consagradas, mismas que, como ya le dije, providencialmente fueron rescatadas en su totalidad. Sin embargo, el sacerdote manifestó su dolor, la tristeza y la consternación por lo ocurrido en un recinto de tanta importancia como lo es el Templo Expiatorio de Guadalajara. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia iniciaron su 119ª Asamblea Plenaria con un llamado de ser portadores de la esperanza, el perdón y la paz ante la situación actual del país, que afronta diversos desafíos a los cuales quieren hacer frente desde la fe católica.
Nuestras comunidades corren el riesgo de caer en la desesperanza, pues no encuentran un horizonte claro de solución a los problemas estructurales del país, por lo cual deseamos dar una palabra de esperanza, dijo en su ponencia inaugural el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Francisco Javier Munera. En información de Panamá, los obispos del país expresaron su preocupación por algunas posturas del gobierno de los Estados Unidos que ponen en entredicho el respeto a la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá, así como por la violencia en el país y los rostros de dolor de la migración al concluir su asamblea plenaria que tuvo lugar del 30 de junio al 4 de julio. Observamos con preocupación ciertas posturas adoptadas por la administración estadounidense que ponen en entredicho el respeto a la soberanía panameña, indica un comunicado publicado en el sitio web del Episcopado panameño. El obispo de San Francisco en Argentina, Monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, respondió a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien durante un evento de iglesias evangélicas afirmó que la justicia social es un pecado capital. El prelado recordó que en el humanismo cristiano la justicia social no es solo distribucionismo a cargo del Estado, sino que implica la participación activa en la búsqueda del bien común. En su discurso, el presidente de Argentina evocó al economista Thomas Sowell. El mandatario se refirió al concepto de justicia social, al que calificó como uno de los virus que le ha metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, odio y resentimiento a cada una de las personas. En información procedente de Chile, le damos a conocer ahora que frente al sufrimiento de los pueblos marcados por la violencia y la guerra, el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, convocó el pasado domingo a un concierto orante por la paz. La actividad tuvo lugar en la parroquia San Francisco de Sales y contó con la presencia del nuncio apostólico en Chile, Monseñor Curian Matthew Bayaluncal, autoridades civiles también y eclesiásticas. La actuación del coro, cantando desde el alma, reflejó emotividad, oración y música en un ambiente iluminado por velas y fue una respuesta al llamado del Papa León XIV a construir puentes de diálogo y reconciliación, especialmente ante el conflicto en Oriente Medio. Dos hermanas que asistían a la escuela católica San Rita en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, se encuentran entre las víctimas de las inundaciones repentinas en Texas Hill Country que ha devastado partes del estado, confirmó la escuela en un comunicado el sábado. Blair Harber, de 13 años, y Brooke Harber, de 11, estaban de vacaciones con sus padres y abuelos en el río de Guadalupe, cerca de Hunt, Texas. La inundación repentina elevó el nivel del río más de 6.7 metros en media hora durante la madrugada del 4 de julio, arrancando y arrastrando la cabaña en la que se alojaban con sus abuelos. Ambos cuerpos fueron encontrados en Kerrville, a 24 kilómetros de su comunidad de cabañas, con las manos entrelazadas, según informes. En noticias del Perú, le informamos ahora que la Conferencia Episcopal del país, a través de su Comisión Episcopal de Comunicación, lanzó la convocatoria al Premio Nacional de Comunicación Cardenal Juan Landázuri Ricketts 2025, con el objetivo de reconocer y premiar los trabajos periodísticos que promuevan la evangelización, la sinodalidad y los valores de la verdad, la justicia y la paz. El premio, que se entrega de forma ininterrumpida desde 1978, constituye un homenaje a los profesionales comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Tras la muerte del cardenal Landázuri en 1997, el premio adoptó su nombre en reconocimiento a su legado pastoral y comunicacional.
La Arquidiócesis de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, realizará una celebración en español e inglés el domingo 13 de julio por los 137 años de nacimiento del beato Anacleto González Flores, mártir de la persecución religiosa que vivió México en la primera mitad del siglo XX y patrono del laicado mexicano. La celebración de la Arquidiócesis de San Antonio comenzará al mediodía de la hora local del domingo 13 de julio con la celebración de la misa en la iglesia de San Andrés en Pleasanton, Texas. La celebración concluirá con la veneración de reliquias de primer grado del beato Anacleto desde las 2:15 p.m. Ahora, en noticia procedente de Colombia, le informo que la ciudad de Bogotá acogerá del 29 al 30 de julio el Encuentro Nacional de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades bajo el lema "Los laicos no son parte de la Iglesia, son la Iglesia", inspirado por el Papa Pío XII. El evento es organizado por la Conferencia Episcopal de Colombia y se llevará a cabo en la Casa de Encuentro San Pedro Claver en la localidad de Suba. El objetivo es impulsar la fuerza misionera del laicado en clave de sinodalidad, renovando su rol como signo de esperanza para el país en el año jubilar, informó el episcopado colombiano en su sitio web. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Oye, me estaba acordando ahora que nos hablaste de la Virgen del Carmen y el Santo Escapulario, que vamos a estar allí el próximo mes. Sí. Vamos a estar en Aylesford, en el convento de los Carmelitas, porque vamos en la peregrinación a seguir los pasos de Carlo Acutis. Nació en Londres, así que vamos a ir a Londres. Luego vamos a ir a París, a Francia, a Estrasburgo, que es una hermosa ciudad medieval francesa. Como Carlo Acutis vivió en Milán, pues entonces también vamos a Milán. Además, Florencia, Asís, donde está su cuerpo incorrupto. Venecia, no podemos dejar de ir. Y luego llegaremos a Roma para estar en su canonización, que será el 7 de septiembre. Y además estar con el Santo Padre, recibir la bendición apostólica, conocer ya personalmente a el Papa León XIV y ganar la indulgencia plenaria al cruzar las puertas santas. Sí. Y entonces le invito a nuestro amable público, si alguien quiere venir conmigo, pues vámonos, comuníquese a este teléfono, mire, 55 55 59 27 92. Una vez más, 55 55 59 27 92. Ahí le dan todos los informes. Ahora sí, vámonos, Marisa. Vámonos. Que tengas una feliz semana. Gracias. Y a nuestro amable público, pues le recomiendo que nos busque en YouTube también para tener más información en el canal que lleva el nombre de un servidor, Roberto Farril, o el canal Ver y Creer. Le hemos acompañado hoy en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa Farril y Roberto Farril. Pues yo le deseo de corazón que Dios le guarde. Marisa, pásate una buena semana. Gracias, igualmente bonito fin de semana y lo esperamos la próxima semana. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.